Hola, muy buenas tardes. Soy Claudia Velázquez. Vamos a dar inicio con la presentación del protocolo de investigación del siguiente tema, que es incidencia de COVID-19 en pacientes con insuficiencia renal crónica de la unidad de hemodiálisis en el Hospital General de Ciudad Hidalgo. Y tenemos como introducción que el siguiente protocolo de investigación tiene por objeto conocer el virus de la COVID-19 que apareció por primera vez a finales del 2019 en la provincia de Huaiman, en China. La principal manifestación clínica que aparecieron era la neumonía y para inicios del 2020 la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia por el virus SARS-CoV-2. Algunas de las manifestaciones clínicas que presentaron nuestros pacientes pues fue tos, dolor de garganta, cefalea, náuseas, vómito, diarrea, cansancio. Esto un poco diferente a otras enfermedades respiratorias. Como planteamiento del problema tenemos que en la actualidad la propagación de la COVID-19 tuvo como consecuencia millones de personas contagiadas independientemente ya sea del sexo o de la edad que tengan. La propagación de este virus fue de rápida y a nivel mundial. Miles y millones de personas perdieron la vida a causa de este virus. El objetivo de este trabajo es para dar a conocer cómo este virus ataca de forma directa a personas con problemas renales, determinar la incidencia de la COVID-19 en pacientes de la unidad de hemodiálisis para disminuir y prevenir la propagación del virus, ya que estos en su mayoría padecen de enfermedades bases, tales como es la diabetes, la hipertensión, además de tener un sistema inmunológico inmunodeprimido. Y uno de los problemas que los afecta más, pues es estar constantemente que deben de ir a lo que es a su tratamiento a la unidad de hemodiálisis. Es decir, ellos no pueden permanecer en casa en aislamiento porque deben de trasladarse a la unidad, ya que su vida depende de una máquina. Y en justificación nos encontramos que el sistema de salud debe tener la capacidad de actuar frente a este virus, promocionando en todo el mundo la vacunación. Creo que ya en todos los países tenemos la fortuna de contar con las vacunas, pero lamentablemente no toda la población está vacunada, ya que por mala desinformación creen que la vacunación los puede matar. Entonces, al no estar vacunados, pues todavía siguen generando ahí una propagación del virus y por ende, pues nos seguimos contagiando. Y dice que el virus afectó principalmente a los hombres, teniendo un 22% de mortalidad adicional en pacientes con hemodiálisis y en pacientes mayores de 64 años que refieren comorbilidades. Y una de las complicaciones asociadas también es la linfopenia y el síndrome de dificultad respiratoria. Y tenemos aquí una pregunta que dice, ¿cuál es la incidencia de COVID-19 en pacientes con insuficiencia renal crónica de la unidad de hemodiálisis en el Hospital General de Ciudad Hidalgo? Y tenemos objetivos generales que nos dice que es conocer la incidencia de la COVID-19 en pacientes con insuficiencia renal crónica en la unidad de hemodiálisis para disminuir y prevenir la propagación del virus. También tenemos objetivos específicos que uno nos dice que es identificar los factores de riesgo que presentan los pacientes que acuden a la unidad de hemodiálisis que inciden en el contagio de la COVID-19. Otro que es investigar el comportamiento de la COVID-19 en pacientes que asisten a los tratamientos en la unidad de hemodiálisis en relación con la población en general. Y uno más que es determinar los planes de acción para disminuir y evitar el contagio en los pacientes que asisten a la unidad de hemodiálisis. Y nos encontramos aquí con una hipótesis que nos las maneja como verdadera y nula. Nos vamos con la hipótesis verdadera, que dice que en el Hospital General de Ciudad Hidalgo la incidencia de COVID-19 en pacientes con insuficiencia renal crónica es muy alta, y la nula nos dice que en el Hospital General de Ciudad Hidalgo la incidencia de COVID-19 en pacientes con insuficiencia renal crónica es muy baja. Ahora nos vamos con el marco teórico que nos abarca los antecedentes, que dice que a finales del 2019 se presentaron casos de una neumonía de origen desconocido en China. La manifestación clínica causaba el síndrome respiratorio agudo grave, tenía una sintomatología similar a la de un resfriado común. Para marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud, OMS, declara la COVID-19 coronavirus de 19 como una pandemia por su rápida propagación causante de miles de contagios a nivel mundial.
Y tenemos como definición que el nuevo coronavirus denominado SARS-CoV-2 guarda gran similitud con otros virus. Estos causaron resfriados comunes y otros provocaron epidemias en el año 2003. Y los coronavirus se pueden diferenciar en 4 géneros, en el alfa, en el beta, delta y gamma. Y hasta el momento se sabe que los del tipo alfa y beta infectan a los humanos provocando enfermedades que van desde el resfriado común hasta infecciones más graves. En la fisiopatología podemos observar que en las personas infectadas por SARS-CoV-2 tienen un porcentaje del 40% y otras infecciones respiratorias presentaron linfopenia. Esto se debe a que infecta a los linfocitos. Podemos ver aquí en la epidemiología que la COVID atacó de manera directa a todo el mundo, contagiando a miles y millones de personas, por lo cual se establecen directrices para poder sobrellevar la situación actual en la que vivimos. La información sobre la epidemiología de la COVID-19 en pacientes en hemodiálisis permanente es limitada y controvertida. A esto podemos agregar algunos de los factores logísticos que impiden que el aislamiento y por su condición estén obligados a asistir de manera recurrente a la unidad de hemodiálisis para su tratamiento. Y vamos a ver cómo afecta directamente el COVID al sistema renal. Dice que la infección por el virus de la COVID-19 compromete a los riñones de manera frecuente en pacientes que se encuentran hospitalizados y padecen de dicha patología. Las características principales que presentan son los valores referenciales del laboratorio, es decir, a nuestros pacientes llegan con sintomatología, se les manda a hacer estudios de laboratorio y vamos checando cómo salen cada uno de sus estudios para dar un diagnóstico. En muchos de los casos, la lesión renal aguda es acompañada de acidosis severa metabólica producida por la propia infección de la COVID-19. Cuando esto sucede, comienza el proceso de inflamación y se puede observar mediante exámenes de laboratorio una sobreproducción de citocinas acompañada de sepsis, generando daño directo en las células de los túbulos renales. Y las manifestaciones clínicas en los pacientes que reciben tratamiento de hemodiálisis y que se contagiaron de la COVID-19, pues presentaron algunos fiebre, tos, además de presentar pérdida del olfato, vómito. La mayoría de nuestros pacientes en la unidad de hemodiálisis presentaron una saturación menor de 95% y más del 50% de los pacientes presentaron linfopenia. Además, algunos de nuestros pacientes también se encontró con alteraciones neurológicas, esto debido a lo que fue por el mismo tratamiento y otras más afectaciones a nivel vascular. Aquí tenemos una tabla de medios de transmisión, que es transmisión por gotículas respiratorias, transmisión aérea y por contacto con fomes, que son gotículas que salen despedidas de la nariz, de la boca de una persona infectada al toser, estornudar, hablar, y pueden contagiar a una persona a menos de 1 metro o pueden quedar en la superficie. Nosotros tocar con nuestras manos, nos llevamos las manos a la cara, a la boca y de ahí podemos contagiarnos. En los factores de riesgo podemos encontrar factores socioculturales como la edad, género, comorbilidades como la diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, factores epidemiológicos que, como lo decíamos anteriormente, son pacientes que no pueden quedarse en su casa en aislamiento y tienen que acudir a la unidad. Y pues en las pruebas para el diagnóstico es una prueba de antígeno que se realiza mediante un hisopado nasal, la famosa prueba PCR. Ahora nos vamos con las complicaciones, que dice que la linfopenia es una de las complicaciones que más presentaron la mayoría de los pacientes con COVID. Los valores normales de los linfocitos son de 1000 a 4800 mililitros y la disminución por debajo de los 1000 mililitros altera la respuesta inmune y provoca que el paciente presente una gravedad mayor en la área hospitalaria, presentando también lo que son shock, también necesitaban ventilación mecánica. Algunas de estas complicaciones pueden causarle incluso la muerte al paciente.
Igual aquí nos encontramos con una tabla donde nos da la definición de los tipos de casos, como caso sospechoso, caso probable, caso confirmado, caso sospechoso de reinfección o contacto estrecho con el paciente. Y aquí manejamos lo que son las áreas de hemodiálisis, cómo tratamos a los pacientes, que nos dice que el área de hemodiálisis debe de tener salas exclusivas para los pacientes positivos, también brindar información a cada uno de los pacientes y de los familiares para que usen bien el cubrebocas, utilización de caretas, de guantes, de los equipos y cómo mantenerse para ya no esparcir el virus y disminuir el contagio. Aquí en la metodología tenemos el tipo de estudio, que ésta se sustenta a partir de fuentes de índole documental basada en datos obtenidos a pacientes que se encuentran en las unidades de hemodiálisis. También tiene un enfoque cualitativo no experimental debido a que se seleccionaron documentos o artículos referenciales para así tener una variable de investigación y cumplir con los objetivos específicos. Y pues el universo de estudio se llevó a cabo en la unidad de hemodiálisis a pacientes dentro del Hospital General de Ciudad Hidalgo. La muestra se realizó a pacientes que reciben terapia sustitutiva renal con incidencia de COVID-19 en hemodiálisis en el Hospital General de Ciudad Hidalgo. La muestra se realizó a 280 pacientes. Tenemos los criterios de inclusión, exclusión y eliminación, que nos dicen los criterios de inclusión que son a pacientes con insuficiencia renal crónica con incidencia de COVID-19, pacientes de ambos sexos, pacientes ambulatorios, pacientes mayores de 18 años. En los de exclusión encontramos que son pacientes de la unidad de hemodiálisis, pacientes menores de 18 años, pacientes con expediente clínico incompleto y pacientes que lamentablemente no quisieron participar en la intervención. Y los criterios de eliminación, pues encontramos recolección incompleta de las muestras que se tomaron y pacientes que cuentan con encuestas incompletas. Los instrumentos de aplicación que nosotros implementamos ahí fue analítico sintético. Este tipo de método se encarga de estudiar cada uno de los hechos o variables de manera individual para luego ser analizados y formar una síntesis en un todo con información pertinente. Otra técnica fue la hermenéutica con el fin de analizar los factores de riesgo que inciden en la infección de la COVID-19 en pacientes de la unidad de hemodiálisis y cómo podemos crear los planes para disminuir los riesgos y una promoción adecuada del personal de enfermería. Y por último tenemos los aspectos éticos, que dice que esta investigación tomó como base los principios básicos de respeto a la integración física y mental del paciente, considerando además lo establecido en la norma oficial 003, que nos habla de cómo tratar a nuestro paciente, los cuidados que se le debe dar a nuestro paciente en la unidad de hemodiálisis. Y en el estudio prevalecerá el criterio del respeto a la dignidad del informante, se establecerá la comunicación contrato profesional, además preservará la protección de sus derechos y bienestar. Aquí les ponemos las referencias de donde sacamos toda la información para esta investigación. Y pues les puse una frase aquí que dice, nunca te creas superior a nadie, todos venimos a cumplir una misión en esta vida. Creo que como enfermeros tenemos una misión que es cuidar cada uno de nuestros pacientes, brindarles la mejor atención, que sea de calidad para que ellos se sientan bien. Y creo que el hecho de que tus pacientes te agradezcan y se vayan con una sonrisa es lo que más vale. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.